Muy buenos días, mis queridos hermanos. Continuamos con el estudio del libro de Isaías, este precioso libro que realmente nos hace sentir seguros en los brazos del Señor. Y estamos viendo precisamente para que tú entiendas el estudio que estamos viendo. Quizás tú digas, pero ¿qué tiene que ver la lectura de Isaías con los juicios de Babilonia, con los juicios acerca de Asiria, Filistea, Moab, Damasco y Efraín, con en sí la palabra de Dios? Es que precisamente esto es la manifestación y la más clara expresión de que Dios es soberano sobre toda la tierra y sobre todo el universo. Dios es el que decide el destino de los pueblos. Dios es el que decide el destino de nuestra vida. Y en realidad entonces nos conviene estar atento a la palabra de Dios, a la voz de Dios, para saber cuál es nuestro destino en Cristo. Entonces por eso estamos viendo que todas estas naciones que hoy prácticamente han desaparecido, quedan registros de la palabra de Dios, que es, como dice la palabra de Dios misma, sea ante todo hombre mentiroso y Dios veraz. Por eso vamos a ver ahí en el libro de capítulo 18, versículo 1 al 7, de Etiopía, ¿no? El juicio sobre Etiopía que Dios iba a dar, ¿no? Pero en el texto original dice Cus, ¿no? Una tierra que incluía la actual Etiopía, Sudán y Somalia. Isaías lo llamó tierra que hace sombra con las alas, ahí en el versículo 1. No solamente debido a los insectos que la infestaban, sino también por su constante actividad diplomática a fin de que la nación consiguiera establecer alianzas para protegerse de Asiria. El problema, el profeta ilustra cómo los embajadores se trasladaban en sus rápidas canoas para pedir ayuda de las naciones africanas. Pero Dios le dice que regresen a su patria, y en el versículo 2, porque Él se encargaría personalmente de Asiria, sin ayuda de ningún ejército. Tenemos la particularidad, nosotros, los seres humanos, de siempre buscar ayuda en otra persona y no en Dios, como lo relata aquí la palabra de Dios en este caso, ¿no? En contraste con la frenética actividad de los hombres en la tierra, tenemos la serena paciencia de Dios en el cielo, como nos muestra en el versículo 4, mientras Él espera que llegue el tiempo justo para cegar la cosecha de juicio. Asiria se representa como una vid que está madura, pero que nunca dará fruto, porque Dios la cortará. En el versículo 6, Isaías describe un banquete que Dios dispone para las aves y los animales salvajes, los cadáveres de 185.000 soldados asirios que nosotros vemos ahí en el capítulo 37, versículo 36. Y también podemos ver ahí en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14 al 20 y capítulo 19, versículo 17 al 21, donde se emplean estas mismas imágenes para representar los juicios del final de los tiempos. En lugar de ir corriendo de aquí para allá con sus planes diplomáticos, los descendientes de Cus irán a Jerusalén con ofrendas para el Señor y para el rey de Judá. Ahí en Isaías capítulo 8 y en Segunda de Crónicas capítulo 32, cuando el reino mesiánico sea establecido, todas las naciones gentiles acudirán al monte Sión para adorar al Señor y traerle ofrendas. Ahí en Isaías 60, capítulo 60, versículo 1 al 7, nosotros vemos estas cosas. Cualquiera que escucha estas palabras que estoy diciendo acerca de los juicios, dirán, está loco porque hoy es inaudito pensar de que naciones, como vamos a ver mañana, se podría pensar de que iban a estar adorando a Dios. Por ejemplo, ¿tú crees que Irak, un país que se levanta constantemente contra Israel, va a ir a adorar a Israel? Tú dirías, no, imposible, jamás. Pero sabe, la escritura, aquí en el libro de Isaías precisamente, está diciendo que no solamente Irak,
sino que también van a ir a adorar Egipto, un país pagano, países que están llenos de musulmanes y que odian a Israel. No, la palabra de Dios dice, porque Dios es el que dictamina el destino de los hombres. Dios es el que tuerce lo que está derecho y endereza lo que está torcido. Y esto es lo que debemos entender los seres humanos. Debemos ponernos en las manos de Dios, someternos a la voluntad de Dios, buscar de Dios mientras pueda ser hallado, porque solamente en Él está la paz, la verdad y nuestro destino. Creo que es de sabios verdaderamente buscar a Dios, como dice la Escritura, mientras pueda ser hallado y llamarle mientras esté cercano. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Continuamos mañana, Dios mediante.